Muy buenas tardes a todos. El 28 Congreso Nacional de Matemática Educativa se viste de gala en esta tarde. Tenemos acá con nosotros a un educador de los grandes de Latinoamérica, a un formador incansable de profesores, investigadores y todos los aficionados a la enseñanza de la matemática. Así que es para mí un gran gusto presentarles al doctor Uldarico Malaspina de Perú, profesor de la Pontificia Universidad de Lima, conocido en todo Perú y a quien nosotros en Guatemala queremos mucho. Hemos aprendido bastante juntos en las reuniones latinoamericanas de matemática educativa en la que hemos participado juntos. Uldarico, te damos la más cordial bienvenida. Siéntete en tu casa en esta jornada virtual. No perdemos la esperanza de tenerte presencialmente en Guatemala. Con un abrazo fraterno, te damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, querida Mayra. Realmente es un gusto volver a comunicarnos, a conversar así sobre educación matemática contigo. Conversaciones que las hemos iniciado hace mucho tiempo, mejor no digo cuántos años, pero sí hace bastante tiempo, ¿verdad? Sí, bastante. En fin, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y es verdad, me encantaría también a mí estar presencialmente porque no hay nada mejor que ese contacto personal, presencial y trabajar juntos, el detalle, cosas que no se pueden hacer, se hacen, pero no es con la misma intensidad emocional que tiene lo presencial, ¿no? Así que ya habrá oportunidad, pero por ahora avancemos con compartir lo que tenemos y ojalá que esta semillita de la creación de problemas de matemáticas pues germine y si germina bonito, de pronto ya podemos cultivar algunas plantitas crecidas cuando vaya presencialmente para allá. Claro, muy bien. Entonces empezamos con tu presentación. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, verdad, yo voy a compartir, a ver, vamos a ver, creo que la pantalla de fondo está vamos a ver, todo debe salir bien. Sí, salió directamente Ahí estamos. y ya. Perfecto. Muy bien, a ver si esto sale bien. No corre, no corre. Ahora vamos a ver, creo que es porque he entrado a lo que estaba antes. Este, bueno, a ver, creo que No, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? muy bien. Es que hay algo acá que mejor hay que salir de acá. Eso es. Y ahora sí. Y ahora sí lo pongo en modo presentación. Ya, ahora sí debe funcionar. Ya, ok. Listo. Bueno, el tema que vamos a tratar, conversar, compartir, es fundamentalmente el de la creación de problemas. Y en esta ocasión he querido mostrar la vinculación de la creación de problemas con la indagación didáctico-matemática. Yo no sé si han oído hablar de esta expresión, pero es una expresión que yo la estoy acuñando, indagación didáctico-matemática, porque está muy vinculada con la creación de problemas, como ya lo veremos dentro de un rato. Esto es más o menos el contenido, el esquema de lo que voy a trabajar. En la parte introductoria haré una mirada a la importancia de formular o de formularse preguntas, después una experiencia didáctica con estudiantes de primaria, luego algunas reflexiones e investigaciones sobre indagación, creación de problemas, resolución de problemas,
sus interrelaciones y luego sobre las indagaciones didáctico-matemáticas de los profesores, ¿no? Y algunas estrategias para estimular en los docentes la habilidad de crear problemas y la indagación didáctico-matemática en el marco de las estrategias de creación de problemas. Comentarios y reflexiones finales y algunas referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, entonces arrancamos. Como le decía Mayra, ¿verdad? Si hay alguien, algún participante que desea preguntar, intervenir, comentar, yo encantado, no tengo inconveniente en que interactuemos. Justamente en las presenciales me gusta mucho eso. Y si en las virtuales suele no ocurrir, pero si ocurre, pues enhorabuena, ¿no? Yo considero tres procesos fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas. Eh, Naturalmente que la resolución de problemas es uno de esos procesos, ¿no? Que es muy conocido, no hay matemáticas si no se resuelven problemas, en fin. Pero junto con esto está la creación de problemas. Y la creación de problemas es algo sumamente importante porque... Se me ha perdido. Ya. La creación de problemas es algo sumamente importante y es poco atendido en los currículos, en los textos. Últimamente ya veo algo, ya me alegra que se esté viendo algo, pero es fundamental. Y un tercer proceso que es aún menos atendido es la indagación, ¿no? Muchas veces se relaciona la indagación, por lo menos en el currículum peruano de educación básica regular. La indagación está presente, la palabra indagar o indagación está presente en el currículum, pero para las ciencias naturales, para la biología, para la física, para matemáticas, no. Pero vamos a ver que sí tiene pleno sentido indagar cuando se aprende o cuando se enseña las matemáticas. Y este emoticón nos va a acompañar un poquito, pero acá tiene una inquietud. Las preguntas juegan un papel muy importante en estos tres procesos. Al indagar uno se hace preguntas, ¿no? Y al crear problemas, bueno, cuando uno indaga, se hace preguntas, y, y concreta las preguntas, precisa las preguntas, resulta creando problemas, ¿no? Que podemos ver en los niños, indagan, averiguan, juegan, manipulan algo y después preguntan y dicen por qué, para qué, qué sé yo, ¿no es cierto? Ese germen, ese bichito de la indagación, muchas veces lo matamos ese bichito cuando diseñamos matemáticas, porque entonces deben enseñarse a determinadas reglas, determinados algoritmos, determinadas cosas, y no se deja que el niño averigüe, busque, pregunte, indague, ¿no? Entonces se crean problemas y se precisan preguntas en ese caso, ¿no? Se concretan preguntas. Una vez que se crean problemas, hay que resolver los problemas y eso es básicamente responder a las preguntas que están en el problema, ¿no es cierto? Pero una vez que se resuelven problemas, se sigue indagando porque uno tiene que pensar otra manera de resolver o de cambiar el problema, qué sé yo, y se pasa a crear un nuevo problema, pero cuando se resuelve un problema, si le hace algunas modificaciones, también resulta creando un problema. Y entonces estamos en este ciclo que es sumamente interesante entre indagar, crear, resolver, que va para ambos lados, ¿verdad? Saber que acá hay un doble sentido que acá hay un doble sentido en el de las flechas, hace que esto vaya, pues, también en general en doble sentido, ¿no? Este ciclo. Bueno, esto va a ser una especie de telón de fondo para lo que vayamos a trabajar. Pero así como hemos visto que las preguntas son muy importantes en estos tres procesos, es importante también hacernos preguntas sobre las preguntas. ¿Cómo es eso? ¿Educamos para preguntar? En nuestra experiencia diaria como docentes en el aula, ¿educamos para preguntar? ¿Estimulamos la capacidad de formular o de formularse preguntas?
o más bien el profesor o el buen profesor es el que lleva ya todas las respuestas. Y ustedes dirán si eso es lo mejor, ¿verdad? Estimulamos la curiosidad en el aprendizaje. Pues eso habrá que revisarlo, ¿verdad? En nuestro ejercicio docente, ¿cómo es eso? Si estamos estimulando la curiosidad en el aprendizaje. Y en ese sentido es bueno tener en cuenta estas reflexiones. El conocimiento actual, todo lo que conocemos actualmente, es fruto de las respuestas a preguntas que se formularon en el pasado. Bueno, todo lo que hay, todo el modelo del sistema planetario, todos los avances tecnológicos son consecuencia de respuestas a preguntas que se formularon en el pasado. Pues qué sé yo, antes teníamos el teléfono totalmente alámbrico, ¿no? Pegado a una mesa y había que estar con el fono pegado al aparato. Y seguramente que alguien se preguntó, ¿y no será posible cambiar esto? ¿No será posible hablar por teléfono mientras camino? ¡Qué barbaridad! Eso es absurdo, eso es ficción científica, ¿no? Pero esa es una pregunta que ya tiene respuesta y la estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento actual, así como los avances tecnológicos, todo eso es fruto de respuestas a preguntas que se formularon en el pasado y ese conocimiento va creciendo conforme nos vamos haciendo nuevas preguntas en relación a tales conocimientos y a nuestro entorno, movidos por la curiosidad y por las necesidades que se presenten, ¿no? Todo esto es en el campo de las distintas ciencias, de la tecnología, etcétera. Entonces resulta esencial estimular en nuestros estudiantes la competencia de indagar. ¿Y cómo hacemos eso? Proponiendo situaciones que estimulen la creación de actividades, la formulación de preguntas y la creación y resolución de problemas. Este es el marco grande con el cual queremos trabajar. No sé si hay alguna inquietud, idea, pregunta, acuerdo, desacuerdo, como le decía a Mayra, reclamo sobre este planteamiento. ¿No? Encantados, si es que hay alguien que quiere intervenir, que quiere preguntar algo, pues encantado de avanzar un poco con la respuesta, ¿no? Justamente hay que estimular la creación de la formulación de preguntas, ¿no? Bueno, si no hay, sigo para adelante. Voy a mostrar una experiencia didáctica con estudiantes de primaria. El esquema básico es partir de una situación, proponerles actividades, hacer que los mismos niños hagan preguntas y que ellos creen sus problemas y lo resuelvan luego, resolver sus problemas. No sé por qué me afilié con doble R, pero ahí está. Resolver problemas será, ¿no? ¿Cuál es la idea? Situación. La situación básicamente es el material didáctico que se les presenta, que es un material que cada profesor puede imaginar, material que de pronto que ya existe o material que se le ocurre imaginar, ¿no? En este caso, ya les voy a mostrar, es un material que a mí se me ocurrió. No es gran cosa, pero es un material que es didáctico, ¿no? Y entonces entre las actividades está la manipulación del material. Esa manipulación es inicialmente libre y luego ya un poco orientada cuando va en torno a un determinado contenido matemático, ¿no? Eh, Todo esto, las actividades y las preguntas forman parte de la indagación del estudiante, de los chicos que estuvieron en la formulación de esta actividad, ¿no? En el desarrollo de esta actividad. Y luego de las actividades y preguntas, de manera, digamos, natural, viene la creación de problemas. Se les pide crear problemas y los chicos crean problemas y resuelven sus problemas, ¿verdad? Entonces, así es el asunto. Aquí va. ¿El material cuál fue? Palitos de diversos colores y tamaños que recibió Julia. Julia no importa, una niña, ¿no es cierto? Y acá están los palitos de los diversos colores y tamaños. Hay palitos azules, amarillos, verdes, rojos y blancos. Eh,
hay una determinada estructura y dense cuenta que hay tres de cada color, pero cada color es de un determinado tamaño, ¿no? Acá está puesto en pulgadas porque los centímetros parecen muy pequeños, pero esencialmente no importa. La idea era que, como ven acá, los blancos son de 2 pulgadas. Los blancos son de 2 pulgadas. O sea que la idea es, y los otros son de 4, de 6, de 8 y de 10. Quiere decir que acá hay una estructura que también tienen que descubrirla los niños y la descubren. Ah, o sea que con dos blancos, o sea que el rojo mide como 2 blancos. El amarillo mide como 3 blancos. El verde como 4 blancos y el azul como 8 blancos. Ya está. Ya se dan cuenta. Eso tienen que descubrirlo. Y lo descubrieron muy rápidamente. Entonces se formaron 7 grupos y cada grupo recibió el material. ¿Qué actividades hicieron? Se les pidió que escriban en unas hojitas que se les dio algunos ejemplos de actividades relacionadas con triángulos, porque había que pensar en un contenido matemático. Actividades relacionadas con triángulos que se podrían hacer con los palitos que recibió Julia. Y entonces, el grupo 7, por ejemplo, que estaba formado por 3 niñas y 2 niños, dijo, a ver, voy a formar un triángulo con 2 colores rojos y un amarillo. Está bien, es una actividad. Otra fue un triángulo con 3 lados del color verde, o sea, del mismo tamaño todos sus lados. Sí, son escaneos de lo que ellos escribieron con sus propias letras y sus expresiones. Pero son actividades. Actividad 2. Ya se les pide en la ficha también, escriban 3 o más preguntas. O sea, estamos pasando de las actividades a las preguntas. Sobre las actividades relacionadas con triángulos que ustedes escribieron antes. U otras preguntas que se les ocurran, ¿no? Que se podrían hacer con los palitos, ¿no? Y entonces ahí está lo que escribieron los niños. Eh, ajá, no, que ha regresado, ¿no? Acá está. El grupo 7 dijo, ¿se puede crear un triángulo dentro de otro triángulo? También preguntaron, ¿los triángulos pueden estar encima de otros triángulos? Ajá, ¿se da cuenta? Es interesante esto, y lo hicieron. Dense cuenta de lo que formaron con los palitos que recibieron. Ahí está un triángulo dentro de otro triángulo, ¿no? Y ahí hay un encaje de triángulos simpático. Pero eso lo hacen manipulándome. Utilicen ahora, actividad 3. Utilicen ahora una o más preguntas de las que han escrito en la segunda parte para inventar un problema sobre triángulos. Pueden usar la información que se da sobre los palitos o modificar. Entonces, el mismo grupo 7 estamos llevando. La pregunta, o sea, el problema que se plantean es ¿cuántos triángulos se pueden formar con los de verde? Bueno, se supone que es con lados de color verde, rojo y amarillo, o con los palitos de color verde, rojo y amarillo. ¿Y cuál sería su perímetro? Esa es la pregunta que se plantea, es su problema. Y lo hicieron. Ahí están los triangulitos, ¿los ven? Rojo, verde y amarillo, están los 3 que lograron formar y su respuesta es, se pueden formar 3 triángulos y el perímetro de cada uno es 18. ¿No se dan cuenta que están así? Claro, todo esto no fue tan rápido como lo estoy diciendo ahora, ¿no? Eso tomó tiempo, cada niño en sus actividades y en la parte libre sobre todo. Uf, hacen maravillas, en verdad. Comentarios. Los niños crearon problemas, cosa que ya con eso estamos rompiendo un mito, ¿no? Crean problemas solamente los expertos en crear problemas y los expertos en escribir libros de matemáticas crean problemas solo los investigadores. Mentira. Los niños, estos niños eran de 5.º grado de primaria, están creando problemas. Los podemos pulir, los podemos arreglar, pero están creando problemas. Si fomentamos esa capacidad, van a crear problemas muy lindos. Ojo, descubrieron por experimentación y por indagación que con 3 palitos de longitudes diferentes, ojo, no siempre se pueden construir un triángulo cuyos lados tengan las longitudes de los palitos. Y jugaban y se daban cuenta que querían formar un triángulo y no alcanzaban, pues no alcanzaban los otros 2 palitos para formar un triángulo.
Y decía, pero ¿en qué casos se puede? Y acá está. En uno de los grupos, uno de los niños adivinaba cuándo se podía formar el triángulo y cuándo no. O sea, jugaban, ¿se dan cuenta? Sacaba tres palitos y le decía, a ver, ¿se va a poder formar o no? Y el niño adivinaba si se iban a poder formar o no los tres palitos, escogidos al azar, pero de diferentes tamaños. Interesante. Y todo esto es una aproximación intuitiva al teorema de la desigualdad triangular. Dese cuenta la gran diferencia entre descubrir esto y simplemente que el profesor entre y les diga, ahora vamos a estudiar otra propiedad interesante de los triángulos. ¿Cuál es esa propiedad? Ah, que un lado tiene que ser menor que la suma de las longitudes de los otros lados. O sea, A menor que B más C. Y entonces, sí, pues el chico tiene que aceptarlo y tiene que aplicarlo y no sé cómo, etcétera. Que es una situación muy diferente a descubrir, a indagar, a llegar a esto jugando. Les cuento también que con material parecido, en otra experiencia didáctica, una niña hizo un descubrimiento similar, o sea, este teorema, digamos, esto de que no se puede formar siempre. Y a partir de ese descubrimiento inventó un juego usando palitos y dados. Esto está escrito, ahí está la referencia, en un artículo en el 2019 que se llama Triángulos, Juegos y Emociones en la revista Unión, que es la revista iberoamericana de educación matemática, ¿no? El 19 lo pueden ver, es el número 56, es de libre acceso. Ustedes ponen Malaspina, Triángulos, Juegos y Emociones y seguramente que ya les va a salir, ¿no? En internet y es de libre acceso. Bueno, entonces pasamos al segundo punto. Algunas reflexiones e investigaciones sobre indagación, creación de problemas y resolución de problemas. ¿Qué hablamos sobre indagación? Como ven, ahí tienen el telón de fondo el telón de fondo acá en la esquinita de la relación entre indagar, crear y resolver problemas. Bueno, sobre indagación, John Dewey presenta por primera vez en 1910 el concepto de indagación. Y en el 16 sostiene que los problemas que se estudien deben tener relación directa con las experiencias de los estudiantes para fomentar que ellos sean aprendices activos en búsqueda de sus propias respuestas. Y ya en el 2012, Artigue y Baptiste, en marco del proyecto Fibonacci, escriben un artículo sobre indagación en la educación matemática. Toman las ideas de indagación orientadas básicamente a las ciencias naturales y dan algunas pautas para incluir la indagación en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Enfatizan la importancia de la búsqueda de conocimiento o información mediante el método de hacer preguntas. Es que indagar es, ¿cómo podemos decir de manera muy simple qué es indagar? Es hacer o hacerse preguntas. Eso es. Y sobre indagación matemática precisan que se parte de una pregunta o de un problema y las respuestas se buscan a través de la observación y la exploración. Se realizan experimentos mentales, materiales o virtuales. Mentales, naturalmente, que uno va a ir pensando, ¿no? Materiales manipulando o virtuales ya pues a través de los medios que tenemos ahora. Y se buscan conexiones con preguntas ya respondidas que tienen analogías para la pregunta que se está investigando, mejor si esas analogías son relevantes. Y se ponen en juego técnicas matemáticas conocidas y se adaptan cuando es necesario. Todo esto es parte de la indagación matemática. No quisiera que esto sea un conjunto simplemente de afirmaciones, sino que cada uno las piense en su contexto particular, personal, los que me están escuchando y están en esta conferencia. ¿Cómo tiene sentido eso en el aula en la que están ustedes trabajando, con los estudiantes que están trabajando? Todo esto está en el libro, en el artículo de Artigue y Baptiste. Y entonces indagar, como decíamos, al indagar se hacen preguntas. Y resumiendo, es la búsqueda de conocimiento o información mediante el método de hacer preguntas. La indagación matemática parte de una pregunta o de un problema y se busca conexiones con preguntas que ya han sido respondidas antes. Por ejemplo,
en la geometría, muchas veces, en cualquier punto de la matemática, pero quizás con más evidencia en la geometría. Las cosas que vamos indagando, ¿no? ¿Qué propiedades tiene, pues, no sé, un paralelogramo? Entonces, ¿qué preguntas? ¿Cómo hallamos el área de un paralelogramo? ¿No? ¿Se puede hallar? ¿Cómo hacemos? Pero si ya tenemos ideas sobre el triángulo, ahí hay una pregunta ya respondida y quizás podemos utilizar lo que sabemos del triángulo para respondernos a preguntas sobre el paralelogramo. Pero no les digamos directamente, dibujamos un paralelogramo y le decimos que el área es base por altura. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué, entonces, por qué cuando me dijeron el triángulo es base por altura? Sobre 2. Y ahora el paralelogramo es base por altura. ¿Qué relación tiene el paralelogramo con el triángulo? Pero que eso lo descubra el niño. Eso es muy importante. Bueno, Una pregunta, perdón. un comentario como para reflexionar. Dice, eh, ¿qué opina del material didáctico eh, que en exceso se pega en las paredes del aula? Y dos, que si los juegos tienen que tener las reglas bien definidas para cumplir su objetivo. Hablamos de reglas en este tipo de actividad didáctica que ha presentado. Ya, qué bien, qué bonito. Sobre el material que se pega en exceso, yo creo que es bueno hacerlo, pero no exagerar. Si se pone tanto, eventualmente puede simplemente ya desmotivar al niño, no tiene tanta cosa, ¿no? Quizás por partes, hay que dosificar un poquito eso e ir estimulando que el niño manipule, que el niño descubra cosas, esto es lo bonito. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿cuál era? Que si los juegos deberían tener reglas. Yo creo que es interesante que los juegos tengan, pero ¿saben qué? Bueno, acaba de publicarse un artículo en una revista muy seria en España, de la AIM, Avances de Investigación en Educación Matemática, donde hemos publicado, uno de los autores soy yo, trabajamos con Martín Malaspina también y con Uldarico Malaspina. O sea, yo soy el matemático, Martín Malaspina es el psicólogo Grecia es la profesora de primaria. Entonces, los tres trabajamos justamente los juegos y la creación de problemas. Y allí establecemos muchas pautas, muchas analogías y la importancia de que los juegos sí tengan reglas, pero lo curioso, lo lindo es cuando los niños inventan sus juegos y ponen sus propias reglas, juegan respetando sus propias reglas y luego se dan cuenta que pueden mejorar el juego cambiando las reglas. Entonces, todo eso es matemática, todo eso es pensamiento matemático. Lo hemos experimentado con niños de 5 a 7 años, con niños de 7 a 10 años. Interesante, interesante. Y curiosamente también lo hemos experimentado con profesores. Y los niños son más espontáneos que los profesores. Bueno, sobre eso de los juegos, ojalá haya ocasión de estar presencialmente para jugar con material en vivo y en directo, ¿no? Y ver que efectivamente hay cosas muy lindas que se pueden hacer. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, por los comentarios. Entonces, hablemos ahora sobre la creación de problemas. Básicamente, la creación de problemas es un proceso mediante el cual se obtiene un nuevo problema. Estamos hablando de matemáticas, ¿no? Y sobre la importancia de la creación de problemas, han hablado mucho, han escrito mucho. No se imagina, para mí fue una sorpresa encontrar que Einstein, ya en 1938, bueno, no se puede negar más que Einstein fue un fuera de serie y un visionario, ya hablaba de que es más importante la formulación de un problema que la solución del mismo, ¿no?
en términos de educación, ¿no? Eh, Matemáticos como Halmos y otros, ya desde el 80 han estado hablando de la importancia de la creación de problemas. Y naturalmente, investigadores en educación matemática, ¿no? Como Kilpatrick desde el 87, los documentos del NCTM que deben conocerlo, deben haberlo citado, ¿no? Ha estado Patrick Scott antes que yo en una conferencia y él es uno de las personas que está muy vinculada con el NCTM. National Council of Teachers of Mathematics, ¿no? El Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas. Y un artículo un poquito más actual, el del ILGE de Alicay en el 2021, es un resumen muy interesante sobre las investigaciones, experiencias, etcétera, que se han trabajado en resolución y creación de problemas. Y en Iberoamérica, porque podríamos decir, pero todo esto es pues de los gringos, ¿no? No, no, no solamente. Yo he revisado desde el 2011 y he encontrado como 60 publicaciones de autores iberoamericanos, entre artículos y tesis doctorales vinculados con creación de problemas. Bueno, entonces sí entonces realmente es importante la creación de problemas, ¿no? No es solamente una exquisitez de algunos que nos dedicamos a eso, ¿no? Eh, y hay, dentro de los educadores matemáticos, hay una educadora, Neriden Ellerton, que ya en el 2013 nos decía, durante demasiado tiempo, la resolución exitosa de problemas ha sido exaltada como la meta, como lo máximo, como lo más importante. Ya, está bien, pero dice, ha llegado el momento en que a la creación de problemas se le dé un lugar prominente, pero natural. ¿Qué quiere decir con pero natural? Es decir, que no es que, ya, entonces hoy día o la próxima semana vamos a trabajar creación de problemas. Y ya está. Entonces dicen, a ver, inventó un problema aquí, allá, ya inventó, listo, ya, ahora pasamos a otro tema. Ahora vamos a hacer proporcionalidad. Y se acabó. Y cuando hacen proporcionalidad no se acuerdan para nada de crear problemas. No, por eso el asunto tiene que ser un lugar prominente pero natural en los planes de estudio y las aulas de matemáticas. Un par de comentarios. Otra, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Aquí tengo algo para que vayas aclarando. Dice, ¿cómo evaluar la creación de problemas? Ah, Y ah, hay metodologías al respecto. Una. Y dos, la tengo en mi chat personal y dice, todo esto lleva tiempo. ¿Cómo hacemos para que el currículo se adapte en sus tiempos a estos enfoques? Porque está centrado en contenidos. claro, claro. Ese es un viejo y gran y común problema, este último, el de los tiempos, ¿no? Es lamentable, pero es así. Por eso es que necesitamos que los gestores de educación, los gestores de educación matemática, en los que hacen el currículum, etcétera, tomen conciencia de que esto es muy importante. Y entonces, hay cosas que posiblemente ya no se deberían enseñar ni en primaria ni en secundaria y que toman tiempo. Dense cuenta, ¿cuánto tiempo toma? El otro día lo he comentado varias veces. Bueno, en el Perú ocurre esa cosa, sospecho que puede ocurrir también en Guatemala y en otros lugares. Este, mi nieto, quinto año de primaria, me dice, abuelo, a ver, explícame un poco mejor cómo se halla la raíz cuadrada de un número. Yo no me acuerdo, la verdad, hijo, pero no, a ver, tú dime más o menos cómo era, si quieres que te explique, pero no, la verdad que no me acuerdo, porque ni lo necesito, ni me parece útil aprender ese algoritmo. Mucho tiempo se dedica a cosas que no valen la pena, que simplemente son la parte mecánica, algorítmica, memorística de la matemática, y no se le dedica tiempo a las cosas fundamentales, que es desarrollar ese pensamiento matemático. Entonces, no, de pronto
De pronto hay que la regla del cangrejo, que la regla del rombo, que la regla no sé cuál, que la regla de tres simple. Los muchachos manejan, entre comillas, manejan la regla de tres simple sin saber lo que significa, sin saber proporcionalidad. ¿Cómo pueden manejar la regla de tres simple sin saber proporcionalidad? O sin vincularla con proporcionalidad siquiera. Pero ocurre eso, ¿no? Pero se le dedica tiempo a esas cosas y no se le dedica tiempo a desarrollar el pensamiento matemático. Y una de las formas de desarrollar el pensamiento matemático es mediante la creación de problemas. Ahora, ¿cómo se evalúa la creación de problemas? Eso es otro asunto. Hay trabajos hechos donde se tienen rúbricas sobre la creación de problemas. Eh, es interesante, pero digamos, si queremos caer en el estereotipo de tener que evaluar con numeritos la creación de problemas. Pero la creación de problemas va a ir saliendo, va a ir surgiendo. Yo no digo que no se evalúe, más aún, se puede utilizar la creación de problemas para evaluar contenidos matemáticos. Esto ocurre y me ocurre cuando evalúo a mis estudiantes en la universidad, a estudiantes de profesorado o a estudiantes de posgrado, porque crean un problema y que no es coherente matemáticamente, por ejemplo. Quiere decir que el concepto o el contenido no lo han manejado, no lo están manejando. Bueno, hay cosas de ese tipo, pero para la evaluación misma, cuando se crea un problema, si se quiere tener algunos criterios, se puede pensar en algo así como una rúbrica donde podría tenerse en cuenta, por ejemplo, si el problema ha creado algunos criterios, si es coherente matemáticamente, si refleja creatividad, si refleja originalidad, si refleja flexibilidad, si refleja fluidez. Bueno, hay varias cosas, muchos de estos criterios los usan los psicólogos, en fin, pero sí hay elementos y hay cómo pensar en este tipo de cosas para la evaluación de los problemas creados matemáticos. Pero me preocuparía principalmente como una primera fase es simplemente estimular la creación de problemas. Y en cada cosa, es decir, dense cuenta que es tan simple. Vamos a ver un poquito más cuando avancemos, cómo se pueden ir creando problemas. No es demasiado complicado, pero ya pues veamos, ¿no? Avancemos Profesor, un poquito. Sí. acá hay otra pregunta para que la desarrolles durante tu exposición. Dice, bueno, con niños es interesantísimo lo que plantea. ¿Qué hacemos con los de educación media y en la universidad? Bueno, yo le digo que, bueno, la experiencia didáctica que les he mostrado, la hice con chicos de quinto grado de primaria. Podría haberse hecho con chicos de primero de secundaria, pero la he hecho exactamente no hace mucho con profesores en ejercicio y funciona. O sea, esa creación de problemas, esa manipulación del material, esas cosas, funciona con profesores en ejercicio. Se van dando cuenta, van encontrando cosas. O sea, eso es posible hacer. Yo en mis clases en la universidad y en mis clases no solo en el pregrado, sino en el posgrado, he trabajado creación de problemas. No sé si hay profesores de secundaria o de nivel universitario que están allí, pero el tema de funciones discontinuas, por ejemplo, lo trabajé creando problemas eh, y eso creando problemas relacionados con las ofertas en la venta de arroz. Y cómo ocurría eso, ¿no? En la venta de arroz, que había un descuento a partir de cierto número de kilos y entonces cómo cambiaba, cómo saltaba la cantidad que iba a pagarse. Entonces, y lo hice con varias variables también. Y para eso consideré ya dos productos, en fin, pero es posible hacerlo. Lo importante es ser un militante, un militante comprometido con la creación de problemas e ir pensando en los problemas, pues mientras está en el ómnibus, mientras está en el taxi, mientras se camina, mientras se hace
un footing mientras uno se ducha, ¿no? Realmente, y va pensando y le van saliendo cosas interesantes. Es por lo menos parte de mi experiencia. En fin. A ver, sigamos un poquito. Me encanta cómo lo estamos haciendo y las intervenciones de ustedes. Lo que no sé es cuánto tiempo vamos a tener para esto, pero yo estoy encantado y dispuesto a seguir hasta la medianoche, ¿no? Así que sigamos, ¿ya? Acá quiero hablar un poquito sobre la creación de problemas en la formación de profesores. Hay estudios que evidencian la vinculación entre creación de problemas de matemáticas, ese CP es creación de problemas, ¿eh? Con el estímulo de competencias docentes. De hecho, hemos escrito un artículo también en un libro de Springer es sobre problem solving, pero hay un capítulo que está sobre problem posing que lo hemos descrito y ahí con la profesora Norma Rubio y el profesor Carlos Torres. Eh, Ahí tenemos Crespo en el 2003, Tichay Pessoa en el 2013, Malaspina Mayar y Font en el 2015. Este es el que les decía, Malaspina Torres y Rubio en el 2019. Y les voy a mencionar algo que está un poco más claro. Con una exalumna mía, con Estela Vallejo, escribimos en el 2014 un librito eh, y allí se destaca sobre creación de problemas, en un capítulo del libro, más pequeño, la importancia de la relación, ¿no? Con la formación de profesores. Y decíamos, crear problemas es parte fundamental de la tarea docente. Cada profesor conoce, dense cuenta, la realidad específica en su aula, el entorno sociocultural en el que trabaja, las motivaciones de sus alumnos. Entonces, es un desafío a sus conocimientos y a sus competencias didáctico-matemáticas crear secuencias de actividades y problemas adecuados para esa realidad concreta en la que va a trabajar. Y estimular a sus alumnos no solo a aprender resolviendo problemas, sino a ir más allá, a aprender creando sus propios problemas. Esto requiere más esfuerzo, más dedicación, más iniciativa, más pensamiento, más reflexión del profesor. Pero eso es lo lindo de la tarea docente. Eso es lo lindo, justamente, sentirse siempre desafiado. Y para investigar y desarrollar experiencias didácticas relacionadas con creación de problemas es muy importante, ojo, crear y resolver problemas para y con, desde cuenta que está destacado, para los estudiantes y con los estudiantes. Es lindo crear problemas con los estudiantes en la misma pizarra. Comenzamos a crear problemas con los estudiantes. Muy sencillo, bueno, no muy sencillo quizás, pero muy bonito, ¿no? Entonces, conforme uno va agarrando experiencia, resulta muy sencillo también a partir de un problema, ir creando nuevos problemas con los estudiantes, ¿no? Al inicio los problemas modificados, los problemas creados serán sumamente sencillos con relación al problema inicial, pero poco a poco se va avanzando, poco a poco se va avanzando, ¿no? Ajá, acá hay alguna pregunta, entonces, ¿y qué es crear un problema de matemáticas? Precisemos un poco, ¿cierto? La creación de problemas es un proceso, ya lo hemos dicho, mediante el cual se obtiene un nuevo problema. Y hay cuatro elementos fundamentales en los problemas de matemáticas. Acá están los cuatro elementos: la información, el requerimiento, el contexto y el entorno material. La información son los datos, ya pueden ser cuantitativos o relacionales que se dan en el problema. Y el requerimiento es lo que se pide, lo que se pide que se encuentre, se examine o se concluya, que puede ser cuantitativo o cualitativo, incluyendo gráficos y demostraciones. Cuando digo cuantitativo o cualitativo, pues me refiero a que cuantitativo puede ser hallar el área de determinada figura geométrica, ¿no es cierto? Eso es un problema cuantitativo, hay un requerimiento cuantitativo. Cualitativo puede ser, a ver, examinar si el triángulo que se va a formar haciendo estas cosas va a ser equilátero o va a ser isósceles.
o qué sé yo, cosas de ese tipo, ¿no? O puede ser, si me dicen, haga un gráfico, eso no es cuantitativo, ¿no es cierto? O demuestre algo, tampoco eso es numeritos. Hay una secuencia lógica. Sobre el contexto, yo sostengo que todo problema tiene contexto. Lo que pasa es que ese contexto puede ser intramatemático o extramatemático. Hay la tendencia a considerar que un problema tiene contexto cuando está vinculado con la realidad. Y yo lo que digo es que ese problema tiene contexto extramatemático. Si no tiene esa vinculación con la realidad, ¿no? Es seguramente intramatemático, ¿verdad? Si yo le pido a un estudiante que me encuentre los números primos que están entre 50 y 90, sí, pues es un problema intramatemático, ¿no? A ver cómo lo va a hacer, qué va a hacer, es un problema intramatemático, ¿no? Si yo le digo que hay el mínimo con un múltiplo, ¿no? De determinados números, eso más que un problema, va a ser un ejercicio, pero va a ser intramatemático. Pero si hablo de que un ómnibus sale cada 20 minutos, el otro ómnibus sale cada 15 minutos y a las 8 de la mañana salieron juntos, ¿a qué hora se van a volver a encontrar? Bueno, ahí soy esta extra matemática, ¿no es cierto? Y el entorno matemático es el contenido, básicamente. Es el marco matemático en el que se ubican los conceptos que intervienen o pueden intervenir para resolver el problema. Pueden ser las funciones, la divisibilidad, la proporcionalidad, la geometría, el cálculo diferencial, etcétera. Y entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo crear problemas de matemáticas? Hay dos maneras de hacerlo, dos estrategias. Una que yo le llamo por variación y otra por elaboración. ¿Cómo es eso de por variación? Cuando se parte de un problema. Esta es la forma más natural de crear problemas. Y comparativamente podríamos decir la más sencilla y que se puede comenzar a crear problemas desde muy pequeñitos, ¿no? Desde la primaria. Bueno, entonces, y la otra forma es por elaboración. Y al crear problemas por elaboración se parte de una situación. Y en ambas estrategias es fundamental el saber formularse preguntas. Ah, caramba, otra vez recordemos. Ups, ups, ups. ¿Educamos para preguntar? Ya lo habíamos preguntado también, ¿no? Pero es bueno recordar que todo esto eh, está relacionado, está muy relacionado y que esto, educar para preguntar, es fundamental. Y entonces, ¿cómo creamos problemas por variación? Esquemáticamente se parte de un problema y como ya habíamos dicho, el problema tiene sus cuatro elementos: su información, su requerimiento, su contexto y su entorno matemático. Ya está el problema. Lo encontré en un libro o lo encontré en internet. Ya está, ahí está el problema. A partir de ese problema voy a obtener un nuevo problema. Yo como profesor o mis alumnos como alumno. Ahora que estoy hablando a profesores, el profesor puede estar el día anterior o la semana anterior preparando su clase y dice, a ver, voy a pensar en un problema para mis estudiantes y encontró ese problema. Y el problema le parece bonito, le parece interesante, pero quizás no es adecuado para la realidad de sus estudiantes. ¿Qué sé yo? A mí me ocurrió alguna vez, y eso es muy real, en la universidad. Tenía que hablar a futuros profesores de educación inicial y primaria sobre fracciones, era. Entonces, como lo más natural es hablar de la pizza. Tenemos una pizza y la partimos en seis o en ocho, y entonces esta partecita, qué sé yo, ustedes ya se imaginan. Pero había una chica que me miraba con desconcierto, con escepticismo, y le digo, ¿todo claro? ¿Está bien? Sí, profesor, sí, profesor. Pero bueno, hice la pausa, le dejé, no la pausa para que se vayan, sino
dejé de exponer, digamos, un poco, y planteé algo y lo dejé para que vayan trabajando. Y entonces me acerqué y le digo, no estoy convencido de que todo esté claro para ti. Me dice, profesor, ¿qué cosa es pizza? No sabía lo que era una pizza. Y yo no me imaginé siquiera que hubiera una chica de la universidad de 17 años que no supiera lo que es una pizza, pero ella venía de un pueblo de la sierra con una beca, la beca 18, y que en ese pueblo de la sierra no se conocía las pizzas, pues. Pero bueno, dése cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el problema podemos tener un problema bonito, pero de pronto no está adecuado para mis estudiantes, para mis niños, y tengo que acomodarlo. Entonces tengo que modificar el problema. Voy a crear un nuevo problema y ese nuevo problema va a tener también su información, su requerimiento, su entorno, su contexto matemático, su entorno matemático, ¿cierto? Lo va a tener y así voy a tener un nuevo problema. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, eh, habrá una pregunta importante y una pregunta natural. ¿Qué pregunta va a ser esa? Acá está. ¿Qué pasaría si cambio la información? O si no, ¿qué pasaría si cambio el requerimiento? O sea, pido otra cosa. ¿O qué pasaría si estaba en contexto intramatemático y lo pongo en contexto extramatemático? O al contrario, está en contexto extramatemático y lo paso a intramatemático. Pues esto es más, esta segunda parte de extramatemático a intramatemático, yo no lo recomendaría para primaria, ¿no? Pero en secundaria ya se puede hacer, en la universidad con mayor razón. ¿Qué pasa si cambio el entorno matemático? Entonces, con ese, ¿qué pasaría si? No quiere decir que cambie uno solo de estos, puedo cambiar dos. Muchas veces, si cambio la información, tengo que cambiar el requerimiento. Entonces, así tengo un nuevo problema. Entonces, veamos un ejemplo, ¿no? He pensado en un ejemplo muy sencillo que ya lo había trabajado con estudiantes. No, bueno, claro, con estudiantes de profesorado, de primaria. El problema es así, Jaimito va a la tienda y hace compras por 7 soles. Bueno, los soles son la unidad monetaria en el Perú. Ustedes pueden pensar en los quetzales. No sé si hay algo que se puede comprar por 7 quetzales, seguramente que sí. Y paga con un billete de 20 soles. Me parece que hay billetes de 20 quetzales también. Pero no importa, ¿verdad? Si son soles o quetzales, lo importante es la idea esta. Compra por 7 soles y paga con 20 soles. ¿Cuánto devuelto recibirá? Un problema sumamente sencillo, de primaria, y aquí lo que vamos a hacer es reconocer cuál es la información, acá la tenemos, la información, cuál es el requerimiento, el contexto y el entorno matemático. La información, no necesito decir Jaimito ni la tienda, simplemente compras por 7 soles y que paga con un billete de 20. Eso es información importante, básica. ¿Cuál es el requerimiento? El vuelto que le corresponde por esa compra. ¿Cuál es el contexto? Obviamente extra matemático, porque si le dijera simplemente eh, que cuánto es 20 menos 7, hallar la diferencia 20 menos 7, esto es un intramatemático, ¿verdad? Pero acá está todo en este contexto extra. Y el entorno matemático, ¿cuál es? Sustracción de números naturales del 1 al 20. Muy bien. Pero entonces, uno puede pensar en crear uno o más problemas a partir de este problema de Jaimito. Y ahí está. Jaimito va a la tienda, hace compras por 7 soles y paga con un billete de 10 soles. ¿Cuánto devuelto? Dense cuenta que es un cambio sencillísimo. Ha cambiado 20 por 10, nada más. Pero es otro problema. Es otro problema. La información ya cambió, pues, ¿no? Compras por 7 soles, pago con billete de 10 soles. Y lo demás es lo mismo. Solamente que en el entorno matemático ya sustracción de números naturales del 1 al 10. Es que, claro, podría ocurrir que sus niños todavía no sepan manejar las operaciones en números mayores que 10. Por esto es que está poniendo este problemita con esta cantidad el profesor. Pero no es lo único que puede hacer, ¿no?
Acá vamos a ver, acá está el mismo problema, de acá hay otro problema creado. Caimito va, igual, va a la tienda con un billete de 10 soles y con algunas monedas de 1 sol. Piensen en los quetzales ustedes, ¿no? Eh, Hace compras por 7 soles y paga con el billete de 10 soles, ¿ya? Pero ocurre que el cajero le dice que no puede darle el vuelto, porque solo tiene monedas o billetes de 5 soles. Entonces no puede darle el vuelto. El vuelto sería 3, pero no puede darle porque solo tiene monedas de 5 soles. ¿Qué puede hacer Jaimito para obtener el vuelto por su compra? ¿Se dan cuenta? Y ya es otro problema, ¿se dan cuenta? Se ha inspirado en el problema inicial, pero es otro problema que ya tiene otro nivel de demanda cognitiva, si quieren ustedes. Entonces, ¿qué puede hacer? Claro, posiblemente todos los que me están escuchando, que ya tienen experiencia en ese tipo de cosas, saben lo que va a hacer. Por eso es que se dice que Jaimito va a la tienda con un billete de 10 soles y algunas monedas de 1 sol, ¿verdad? Entonces, por ahí está el asunto. La solución ya pueden pensar, es muy sencilla, naturalmente, pero lo quiero es ahora darnos cuenta de que ¿qué ha cambiado? Ha cambiado no quiere ahora, no quiere pasar. Se resintió, no quiere pasar. Qué raro. ¿Por qué no quiere? Qué extraño, no quiere pasar, no continúa. Acá me está. Acá está, acá está. A ver, ahí está. Ahí se Ajá, ve. y ya está. Acá apareció algo que. ¿Lo ven ustedes? Acá me está. Ya, y ahora lo cierro. Ya. Qué raro. Información: compras por 7 soles, pago con billete de 10, cajero con monedas solo de 5 soles y Jaimito con monedas de 1 sol. Tiene en su monedero varias algunas monedas, ¿no? ¿Cómo obtendrá Jaimito el vuelto? Ahí está. Ahora, el entorno matemático, o sea, el contenido ya es adición y sustracción de números naturales. Ya no es solo sustracción, hay que considerar adición y sustracción para resolver este problema. Pero puede haber otro problema más y muchos más. Ustedes se pueden imaginar, se pueden imaginar los problemas que se pueden resolver. Jaimito va a la tienda a comprar y encuentra 2 botellas de la misma calidad. A comprar aceite, creo que dice. Una botella de 900 mililitros, dense cuenta, eso no sé si ocurre en Guatemala, pero acá el precio del aceite no sube, sigue costando lo mismo, pero ahora ya no tiene 1 litro, sino tiene 900 mililitros. Pero bueno, entonces, esto también es un problema que se me ocurrió a mí luego de ir y ver efectivamente en la tienda lo que está ocurriendo. Los números no pueden ser, no son necesariamente los mismos, pero la idea es la misma. Encuentran 2 botellas de la misma calidad de aceite, una de 900 mililitros a 8 soles y otra de 500 mililitros a 5 soles. Pregunta: ¿cuál debería elegir Jaimito para hacer la compra más conveniente desde el punto de vista económico? ¿Te das cuenta? Todo está inspirado en el anterior, pero son problemas que cada uno va teniendo sus modificaciones. ¿Qué ha pasado acá? La información ya cambió bastante. La información ha cambiado bastante. El requerimiento también. El contexto sigue siendo extra matemático. Y el entorno también ya cambió. Ahora son operaciones con números racionales. Dice que todos son enteros acá, ¿no? 8 son 908, 505, pero acá hay que trabajar con números racionales. ¿Por qué? Ya se pueden dar cuenta si lo piensan un poquito. O en fin, este es el contexto, como digo, es el entorno global. Bueno, ustedes se dan cuenta que hay problemas que se modifican a partir de uno, y esos son los problemas creados por variación, a partir de un problema dado, y resultan cosas simpáticas, ¿ok? Pero ya les dije que también se puede crear problemas por elaboración, ¿correcto? Problemas por elaboración. ¿Cómo se hace eso? Se parte de una situación. Y en la situación, quiero que se den cuenta muy claramente que en la situación no hay ningún problema.
en principio. Es la situación. La situación, pues, dése cuenta, cuando Jaimito entra a la tienda, puede ver muchas cosas. Puede ver mantequilla, queso, café, pan, jamonadas, jamones, leche, jugo, yogur. Todo eso ve, cada uno con su precio quizás. Pero ¿hay algún problema? No hay ningún problema. Esa es una situación. A partir de esa situación se pueden crear problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que obtener un problema que tenga los cuatro elementos de los cuales les hablé: la información, el requerimiento, el contexto y el entorno matemático. No había nada de esto en la situación. La voy a ir poniendo. Quizás lo que más hay es el contexto. Si parto de una situación, ya el contexto lo tengo. Pero la información y el requerimiento lo voy a construir. ¿Cómo lo voy a construir? Preguntándome eso. ¿Qué información, qué requerimiento, qué contexto, qué entorno matemático voy a especificar? Puede ocurrir también que en lugar de partir de una situación tan concreta, se parte de una idea. A veces uno está yendo o está en la cola para un consultorio médico y está aburrido porque demora mucho y dice, a ver, se le ocurre, pues, a ver, un problema sobre divisibilidad, ¿no? Se le ocurre, a ver, voy a hacer algo, un problema sobre geometría. Y de repente a mí se me ocurrió algún problema de geometría esperando, efectivamente, viendo las, eh, las baldosas que había en el piso y las formas que tenían y qué sé yo. Parte de una idea, de un pedido, pero básicamente también va a tener que hacerse la misma pregunta de qué información, qué requerimiento, etcétera, se va a considerar, ¿no? Eh, Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá está, por elaboración, ¿no? Pilar dispone de un alambre flexible de 36 centímetros de longitud. Ahí está el alambre. Bueno, podría contarles el origen de estos problemas, pero ya estamos con el tiempo. No sé cómo estamos, pues, Mayra. La verdad que he Ujú. puesto 30 diapositivas y tengo como 50, ¿no? Entonces, Sí, estamos llegando al trabajo, pero al final, pero les podemos decir, no se pierdan el próximo episodio. bueno, entonces les pondré solamente uno de estos ejemplos, porque acá hay varios. Por ejemplo, acá. Pilar dispone de un alambre flexible de 36 centímetros de longitud. Y dijimos ya que lo importante es saber plantearse preguntas. Una pregunta: ¿cómo es el rectángulo de mayor área que se puede formar con ese alambre? Claro, esa es la pregunta, pero después viene el problema, ya más preciso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo de mayor área que se puede formar con un alambre flexible de 36 centímetros de longitud? ¿Qué tenemos acá? Hay que encontrar, dése cuenta, la situación es que Pilar dispone del alambre. Ahí no había ningún problema. Pero la pregunta, y aquí viene el problema, y acá hay que decir, ay, ¿cuál es la información? ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el entorno matemático? En la información, un alambre de 36 centímetros de longitud. El requerimiento, las dimensiones del rectángulo de mayor área que se puede construir con el alambre. ¿Cuál es el contexto? Extra matemático. ¿Y cuál es el entorno matemático? Optimización. Si quieren pueden ponerle geometría también, pero parece demasiado, ¿no? La idea más bien es optimización porque es el rectángulo de mayor área. ¿Cómo será ese rectángulo de mayor área? Puedo formar posiblemente muchos rectángulos. No es que posiblemente, puedo formar muchos rectángulos. Digo, el niño, es que el origen, me estoy pensando en el origen del problema. El niño puede formar varios rectángulos, pero yo quiero el de mayor área. Hace un rectángulo y a ver cuál sería su área. Que lo mida, pues que lo mida y que haga el área. Y esto puede hacerse con secundaria, por ejemplo. Pero yo quiero el rectángulo de mayor área. No, pero el otro niño encontró otro de mayor área. Entonces, ¿pero cuál es el rectángulo de mayor área? ¿Ok? Entonces, si se quiere, también se puede formalizar un poco así el rectángulo de lados X y Y. Entonces, hay que maximizar el área, hallar el área máxima, que va a ser X por Y. Pero, ¿con qué información? ¿Con qué restricción?
Este SA en la teoría de optimización suele ponerse sujeto a. ¿A qué? A que X más Y es 18. ¿De dónde salió el 18? Ah, la mitad de 36, pues porque en verdad es 2X, o sea, X más Y va a ser 36, es el perímetro, es todo el alambre. Pero entonces basta con decir que X más Y es 18. Este es el problema matemático. Pero dense cuenta que esto se puede resolver bonito, ¿ah? Bonito se puede hacer sin necesidad de resolver este problema que ya requiere, pues, técnicas de optimización, ¿no? Pero, ¿qué recursos matemáticos están relacionados? La maximización, pero también el tanteo. También puede aparecer la función cuadrática. La tabulación, puedo tabular los casos. El completar cuadrado. También podría hablarte de la relación entre media aritmética y media geométrica. También se puede trabajar derivación. En fin, ahí hay recursos matemáticos relacionados. Y alguien me preguntaba sobre los problemas para secundaria, cómo trabajar. Acá tienen uno para secundaria. Bueno, hay más, ¿no es cierto? Se puede construir un triángulo de longitudes enteras sin desperdiciar alambre. A ver, se puede construir, acá está la información, el requerimiento. Acá trabajamos con teorema de Pitágoras, en fin. Se pueden hacer otras preguntas. Si es, ya no con triángulos, sino se puede cortar en 4 trozos de longitudes diferentes, de modo que cada longitud sea un número primo. En fin, acá se relaciona con la conjetura de Goldbach, con teoría de números. En fin, tengo que ir rápido. Y experiencias con profesores. Ah, esto es una experiencia bonita. Acá se me ocurrió armar estas piezas. Estas piezas que son triángulos, cuadrados y rectángulos. Y simplemente esto es lo que se le da a los profesores. Esto lo he trabajado con profesores. Me falta trabajarlo con niños. Pero bueno, y escribir una o más actividades, actividades que surgieron. Recorta las figuras, arma una figura, hace un robot, un tren, qué sé yo. Une dos o más de las piezas para formar otras figuras. Averigua si hay figuras que tienen la misma área. Averigua si hay figuras que tienen el mismo perímetro. Son actividades. Y acá el grupo 2. ¿Qué preguntas pueden hacer? ¿Qué figuras podríamos unir para que tengan el mismo perímetro que la figura C? Por eso es que se está manteniendo acá. La figura C es esta. Entonces, ¿podríamos unir dos figuras para que tengan el mismo perímetro que la figura C? A ver, pues hay que ver, pues, ¿no? ¿Cuál de las figuras armadas tiene mayor área? Sí, o ¿cuál de las figuras armadas tiene mayor perímetro? Son preguntas a partir de las actividades que han hecho. Eh, y entonces, ahora, problemas. El grupo 1 dijo, problema, hallar el área y el perímetro de la figura mostrada. Vean ustedes, esta es la figura que mostraron los profesores. Un robotito, ¿verdad? Y entonces, hallar el área y el perímetro. Entonces, área, acaso, fíjense, cuando no lo voy a hacer después es sencillo, ¿no? Acá están el cuadrado, el otro cuadrado, los triangulitos, ya está, y sale el área total, es esta. Y el perímetro igual también, ¿no? Sale porque suman, pues, los perímetros de los triángulos, etcétera, etcétera. Acá nomás hay que tener cuidado con esto, ¿no? Para el perímetro, porque en verdad es la cabecita que está pegada acá al cuerpo. En fin, pero hay indagaciones que se pueden hacer. Esto hicieron los profesores, pero a mí se me ocurrió hacerle algunas preguntas, algunas nuevas indagaciones. Por ejemplo, ¿cómo cambian el área y el perímetro si el robot desplaza su cabeza en el plano? O sea, mueve la cabeza, mueve A se desplaza a la izquierda o a la derecha, y ¿qué? ¿Cambia el área? ¿Cambia el perímetro? Ah, parece obvia la pregunta, la respuesta, ¿verdad? Entonces, después de eso, ¿y qué pasa si pega los brazos? O sea, si A se pega a C, si A se pega a C, si se pega los dos brazos, ¿cambia el área? ¿Cambia el perímetro? Ah, interesante. Posiblemente se dan cuenta muy fácilmente que el área no va a cambiar en ninguno de los casos, pero el perímetro sí, cuando pega los brazos. ¿Y cómo cambia? ¿Qué hay que hacer? Ah, interesante. Pero hay otros problemas, ¿no? Por ejemplo, acá, con todas las piezas que recibió Pedro, formaron un rectángulo sin vacíos ni superposiciones. Calcular el perímetro y el área del rectángulo. Y formaron el rectángulo. ¿Ah? Formaron el rectángulo. Y
Bueno, muy lindo armar el rectángulo, pero vienen las indagaciones, preguntas que yo les hice. Si con todas las piezas se pudiera formar otro rectángulo, ¿tendría área diferente? Porque acá ya calcularon el área, el perímetro y el área. ¿Tendría área diferente? ¿Se puede construir otro rectángulo de perímetro mayor? ¿Se puede? ¿No se puede? Ah, no se sabe. Ah, oh, cuidado, dense cuenta de las observaciones. El área de tal rectángulo será 360 unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque están usando todas las piezas. Y cada pieza ya conocemos su área. Ya lo conocimos con lo del robot, cada pieza tiene su área. Y si sumamos todo, todas las áreas, ese es el área que va a tener el rectángulo. Porque hemos dicho que todo. Pero ojo, todas las piezas también tienen lados pares. Entonces, los lados del rectángulo van a tener que ser números pares. ¿Por qué? Porque la suma de pares es par. ¿Se dan cuenta? Pero otra cosa, 360, o sea, el área, es 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. ¿Para qué hacemos eso? Porque vamos a hablar de área. Y entonces el área podría ser 2 por 2 4 por el resto. Por 2 por 3 6 por 3 18 por 5, ¿verdad? 90. Etcétera, etcétera. Pero entonces aquí acá están largo y ancho, de alguna manera. Si agrupamos en dos, acá están largo y ancho. Pero como van a tener que ser todos pares, ya por ejemplo tenemos que descartar el 15. Entonces se descarta, por ejemplo, el 24 por 15 y el 8 por 45. Entonces se puede jugar con los factores primos y se puede hacer, examinar posibilidades. Ténganse cuenta que todo esto es jugando y estamos relacionando geometría, estamos relacionando teoría de números. Hay más, ¿no? Hay más, que yo no me voy a detener con un cuadrado ya, con un cuadrado ya. Y si quieren lo pueden leer en este artículo que se publicó en el 2021. Igual pueden ustedes poner Malaspina y rompecabezas geométrico y revista Unión y ya les va a salir seguramente el artículo y lo pueden leer, escribir, bajar, imprimir o como quieran, ¿no? Bueno, seguimos. Hay tres consideraciones importantes. Esto es muy bonito. Una consideración, hay problemas pre y problemas post respecto a un problema dado. Cuando se tiene un problema, que le voy a llamar Q, puedo construir problemas pre o problemas post respecto a ese problema. Y los problemas pre son los que facilitan la comprensión y solución del problema original, o sea, del problema Q. Y los problemas post son los que son más retadores que el problema Q. Y claro, teniendo en cuenta el aprendizaje que se quiere iniciar o reforzar en el problema Q. Como ejemplo, podemos decir, el problema Q podría ser el problema de Jaimito en la tienda, ese original que está. Y el problema pre podría ser ese cuando se dijo que iba no con 20 soles, con un billete de 20, sino con un billete de 10. Un problema pre, evidentemente, más sencillo, ¿no? Pero los problemas post serían aquel que cuando va cuando el cajero no tiene vuelto o no tiene monedas de un sol o de un quetzal, ¿no? O el otro problema 3, que es con las botellas de aceite. Esos son problemas más retadores, son problemas post. Y bueno, eh, otra cosa que es muy, muy importante es que hay preguntas básicas iniciales para crear un problema. Retengan esto. Hay problemas con énfasis didáctico. O sea, ¿para qué nivel educativo quiero proponer el problema? Voy a crear el problema. ¿Para qué nivel educativo? Y problemas con... la otra pregunta, ¿qué aprendizajes matemáticos quiero introducir o reforzar? Esos son problemas con énfasis didáctico. No se trata de crear por crear, aunque hay cierta dosis de libertad en ese sentido, de crear por crear, pero si ya voy a enseñar, ahí tengo que hacerme estas preguntas de carácter de énfasis didáctico. Y hay preguntas con énfasis matemático. ¿Qué información voy a dar en el problema? ¿Qué voy a pedir en el problema? Y también hay preguntas básicas para refinar un problema en el proceso de creación. Y también preguntas con énfasis matemático, como este. ¿Lo que he creado es realmente un problema? ¿O es un Frankenstein? ¿O no es un problema? ¿El problema es matemáticamente coherente? Eso tiene sentido relacionado con el anterior también.
¿El problema puede usarse para un modelo matemático? Ojalá. Preguntas con énfasis didáctico. ¿El problema contribuye al aprendizaje o es que a mí como profesor me está gustando, pero no me interesa si les gusta o no a mis alumnos, que ellos trabajen nomás? No, no es así, ¿verdad? ¿El problema es significativo para mis alumnos? ¿El problema estimula la intuición? ¿La complejidad del problema corresponde al nivel académico que yo tengo con mis estudiantes? ¿El problema podría vincularse con la realidad? El enunciado es claro, esto es sumamente importante. A veces uno tiene la idea del problema, tiene la idea clara, pero cuando escribe, no se entiende lo que ha escrito, no se entiende la idea que tiene el profesor en la cabeza. Me ocurre con mucha frecuencia con los profesores en los cursos que damos justamente en este tipo de cosas. Hay problemas con énfasis, preguntas con énfasis en lo emocional. Es muy importante tener en cuenta lo emocional. ¿El problema será atractivo para mis estudiantes? Y en ese sentido los juegos son sumamente importantes. Hay belleza en el problema y puede haber más preguntas, ¿no? Que ya, en fin. La tercera consideración importante, ajá. Y la última, profesor, porque está usted emocionado y nosotros también. A ver si es verdad, Mayra. Uy, ya es muy tarde. A ver. Yo termino con esto entonces, ¿ya? Perfecto, perfecto. Es importante aprender a crear problemas de matemáticas, pero aún más importante, ¿qué cosa es? Es aprender matemáticas mediante la creación de problemas y esto estimulando el pensamiento matemático. Y como recomendaciones a los profesores, ampliar sus conocimientos matemáticos y que la creación de problemas se desarrolle teniendo en cuenta la realidad concreta de los estudiantes, el entorno sociocultural y geográfico, sus motivaciones, etcétera, etcétera. Y la idea es estimular la creatividad y desportar emociones agradables en los estudiantes mediante la creación de problemas. Bueno, me quedé corto, ya no hablé sobre indagaciones, pero la indagación didáctico-matemática, pero eso ya quedará para hacerlo en vivo y en directo el próximo año. Muy, muy Muy bien. bien, yo me quedo acá y estoy atento si hay alguna pregunta todavía, si todavía están con vida. Sí, aquí están fijos, están interesadísimos, igual que todos nosotros. Bueno, Eh, bueno. para cerrar, tal vez ya cerramos tu presentación y verdaderamente es asombroso lo que hemos aprendido en esta noche y todos los pensamientos y reflexiones y cuestionamientos que nos genera a la práctica cotidiana. Uldarico, muchísimas gracias. No cabe duda que, como decía alguien muy querido, tu cabeza es matemática, pero tu corazón es docente. Ah, Entonces, es bueno, hermoso, bueno. Gracias, está ¿verdad? simpático. No sabía que alguien había dicho eso de mí, pero Sí. Entonces, es una hermosa vinculación, ¿verdad? Del contexto matemático, del otro contexto, y bueno, nos has movido mucho. Sí, creo que necesitamos seguir aprendiendo en este tema. Todos los asistentes estarán de acuerdo conmigo. O vienes a Guatemala o te tenemos en diferido o o vamos a Guatemala verte, viene al pero Perú, pero bueno, tenemos que sí, encontrarnos. pero de que tenemos que seguir aprendiendo este hermoso tema. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir no solo conocimiento, sino experiencia con los niños. Nos muestras que sí es posible Es otro posible, mundo de efectivamente, educación efectivamente. matemática, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y esperamos verte muy pronto. A todos Bien, Mayra, ustedes, encantadísimo. Qué pena que, bueno, pues el no, tiempo se fue, fascinados aquí pero en con fin, todo esto. así es el asunto. Ya dejo de compartir para sentirme más cerca a todos ustedes. Sí, En fin, yo muchísimas con gracias. muchísimo gusto y igual, muchas publicaciones, todos los números de la revista Unión, ahí escribo y pueden seguirme, Aquí hay te veo que cantidades. eres el de la sección de problemas. ¿Te gustan los problemas? Me gustan los problemas, me gusta Tu crear vida, problemas. tu vida debe ser muy tranquila.
Bueno, amigo, muchas gracias. Y a Bien, todos Mayra, nuestros felicitaciones por estas participantes. actividades, felicitaciones a ustedes, sigan entusiastas, sigan trabajando. A pesar de las dificultades que se presentan en nuestros países, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. Y, en fin, el mundo está hecho, el mundo avanza por los Quijotes, así que así, avancemos Bueno, con gracias. nuestras utopías. Muchas gracias. Seguiremos adelante. Y a todos nuestros participantes, gracias por estar acá, por el interés. Y ni sueñen que ya terminó a las 19:30 hora de Guatemala. Tenemos la siguiente conferencia. Tómense un cafecito, que pronto volveremos. Un abrazo, Así Uldarito. es, bueno, bueno. Chao, Mayra, Hasta muchísimas luego. gracias y me despido de todos. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todos. Adelante, sí. Chao, chao.